Bienvenidos sean todos. Vamos entonces rápidamente a pasar a las notas. Lo más importante después de esto creo que es la mención del término cristianos. Y muchos dirán, bueno, ¿es cristianos o cristianos? Esto es un término grecolatino y tengo unas notas que compartir con ustedes. Cristianos es el término que aparece en el Códice Sinaítico, a diferencia de otros códices que registran cristianos. También en las otras secciones de Hechos donde se emplea el término, usualmente se traduce como cristiano o seguidor del Mesías o de Cristo, del ungido, también el Códice Sinaítico, por ejemplo, en el capítulo 26 del libro de Hechos, otra vez el Códice Sinaítico emplea el término cristiano, no cristiano. También en Primera de Pedro, el Códice Sinaítico vuelve a emplear el término cristiano, no cristiano. Ambos términos, tanto cristianos como cristianos, son palabras compuestas. Cristianos se dividen en dos, Christ y anos, así como cristianos. ¿Y por qué es importante hacer esta aclaración? Porque lo que los académicos dicen es que se trata de un itaísmo. ¿Qué es un itaísmo? Cuando la vocal E se pronuncia como la I. Por ende, los términos cristianos y cristianos son justamente lo mismo. Sin embargo, ustedes pueden ver lo siguiente, que ambas palabras son compuestas. Cristianos viene de Christos más ianos. Ianos es un sufijo que viene del latín, realmente ianus, pero se helenizó a ianos, y lo que significa es perteneciente a o que tiene una relación con el prefijo, que es Christos. Como pueden ver, el adjetivo Christos no es lo mismo que Christos. Seguramente todos sabemos que Christos es el griego para ungido o Mesías. Por lo tanto, cristianos significaría seguidores del Mesías o mesianistas o mesiánicos. Cristianos. Perfecto, no hay ningún problema con ese término. La cuestión es que el texto del Códice Sinaítico dice cristianos y resulta que Christos no es lo mismo que Christos. Christos significa ungido, pero Christos significa Hasid, una persona que hace el bien, una persona que es leal. En otras palabras, que una cosa es ser Christos, Mesías, Cristos, y otra cosa es ser Christos, que es ser bueno, que es ser una persona recta, bondadosa. Y para aquel que sea estudioso y que quiera confirmarlo, pues simplemente le basta con buscar Christos en el propio texto griego del llamado Nuevo Testamento y encontrarán que en efecto es un término diferente a Christos. Les comparto una sección que aparece en el libro Hechos de los Emisarios ya publicada, disponible en naxtratin.com. Y lo quiero leer con ustedes. Cristianos es un término greco-latino que significa virtuoso o piadoso. Recuerden, Christos significa persona de bien, significa persona bondadosa, persona útil. Ianos significa que hay una asociación con ese Christos. No se trata de un itaísmo. Christos, repito, no es lo mismo que Christos. Para mostrar esto con más claridad, quiero que sepan que toda esta información la pueden encontrar en el libro ya publicado, donde se registran nombres de personas que vivieron en el primer siglo de la era común y también antes del año 37, cuyos nombres o segundos nombres eran cristianos en latín. Fíjense cuántos personajes aparecen registrados con este nombre. Y si esto es antes del año 37 de la era común, quiere esto decir que el término antecede a los discípulos de Josué. En otras palabras, que cuando los discípulos de Josué fueron identificados como cristianos según el Códice Sinaítico, se les está describiendo no como seguidores del Mesías, sino que se les está describiendo con un término greco-latino, que sería la lengua que imperaría en Antioquía, un término que ya existía. Fíjense qué curioso. Ahora yo sé que algunos dirán, bueno, pero es que
una vez más, vuelven con el tema del itaísmo. Es que Christos es lo mismo que Christos, que simplemente es cuestión de itaísmos, que hubo una época en que algunos copistas empleaban la E en lugar de la I, pero lo leían igual. Fíjense cómo se desmorona esa argumentación. Si Christos, bueno, virtuoso, recto, fuese lo mismo que Christos, ungido, Mesías, ¿por qué razón en el Códice Sinaítico, cada vez que Yehoshua es identificado como Mesías o como ungido, en lugar de Christos, no figura Christos? ¿Se entiende el planteamiento? Si en el Códice Sinaítico se cometió un error de itaísmo, o sea que si en lugar de escribir cristianos se escribió cristianos, no porque tuviese significados diferentes, sino porque significaba lo mismo, solo que la manera de escribir cambiaba. ¿Por qué razón en el Códice Sinaítico, en lugar de Christos, cuando se habla del Mesías como el ungido, no se le llamó Christos? Nunca en el Códice Sinaítico el copista o los copistas emplearon el término Christos para referirse a Cristos. Por lo tanto, lo más probable es que cristianos es el vocábulo original que se encontraba en el texto más antiguo. Y yo creo, esta es una suposición de mi parte, obviamente no tenemos los documentos originales para confirmarlos, pero basados en toda esta información que les he transmitido y que está transmitiendo claramente el autor, es que si esta comunidad surge en Antioquía, yo creo que es de suponer por el lector que la comunidad israelita fuera mixta, es decir, lo que dije ya al inicio, repito, judíos o israelitas conservadores de las costumbres de Judea, esos son judíos, y también israelitas educados en las costumbres helénicas, esto es, helenos o helenistas. Si es así, entonces, debido a que esta comunidad se encontraba en la diáspora, o sea, fuera de los términos geográficos de Israel, es de suponer que el idioma que se imponía era el griego y el latín. Y en tercer lugar, en la comunidad judía, el hebreo. Y creo que no es de extrañarnos si tomamos en cuenta los hallazgos arqueológicos y la literatura antigua. Por ejemplo, en la literatura rabínica, en el tratado Megilá, en Tosefta, que es un documento aproximadamente de la misma época de la Mishnah, o sea, estamos hablando del siglo III de la era común, se registra la existencia de sinagogas donde no se hablaba el hebreo. Es decir, el rito era en lengua vernácula, y esto se confirma también en el Talmud de Jerusalén, en el Tratado Sotá, de la página 7, donde se nos dice que aún en el siglo IV, en Cesarea, al menos la recitación de algunas oraciones era en lengua vernácula. Así que suponemos que los discípulos fueron identificados de Antioquía, fueron identificados en lengua vernácula. El idioma que hablarían sería el latín, sería el griego, y supongo entonces que el vocábulo cristianos era justamente el término empleado con que fueron identificados. Como nota final, pues qué decirles, estimados, que no olviden que ya hay literatura de la cual estamos hablando, que la pueden adquirir en naxtratin.com.